Y vamos a abrir con una oración hacia Dios. Dios Todopoderoso, te damos a ti la honra, la gloria. Gracias, Señor, por guardar tu casa, Señor. Te pedimos encarecidamente por aquellos que vienen en camino, para que lleguen sin ningún contratiempo, mi Señor, y tú los traigas con bien. Te he pedido también por la iglesia aquí presente, mi Señor, para que sus peticiones, sus oraciones sean escuchadas el día de hoy. Que aquello que ellos estaban esperando, hoy es el día en el cual lo verán reflejado dentro de sus vidas. Te damos a ti la honra, Señor, esta alabanza, Señor, porque tú eres un Dios restaurador, un Dios que nunca cambia, el que ha sido siempre, de ayer, hoy y todo el tiempo. A ti la honra, a ti la gloria, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Cristo el Señor.
grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Para siempre. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Para siempre. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¡Aleluya! Y el ejército de Dios da un fuerte grito de júbilo. Con mi Dios ya saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios ya saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios ya saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios ya saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador.
vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me protege, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Sobre los montes
pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar
agradeceré todas las cosas que ha hecho Dios por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, con su poder
Vamos, levanta tus manos y dile: por lo que hiciste por mí, por lo que Él hizo por mí, dile: por lo que hiciste por mí. Una vez más, dile: por lo que hiciste por mí. Ahora vamos a decirle: por lo que harás por mí, por lo que harás por mí, por lo que harás por mí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y así inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos. Le decimos: te damos tantas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Reconocemos, Padre, que nuestra vida sería totalmente diferente si no fuera por ti. Gracias, Señor, por habernos enviado al Espíritu Santo que nos guía y nos aconseja, Señor, en cada momento. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por habernos elegido como tus hijos. Gracias, Señor, por habernos separado del mundo para tu gloria, Señor. Sabemos perfectamente dónde estaríamos ahora si no hubiera sido por tu misericordia que nos rescató. Gracias te damos, Padre, porque no solamente nos has salvado a nosotros, sino a nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque lo único que tú pides de mi parte es creer en ti, creer en tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta noche, porque tú nos trajiste para escuchar tu mensaje. Y hoy te pido humildemente, Señor, que me uses como un instrumento, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor. Que sean tus palabras las que sean dirigidas a tu iglesia. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un fuerte aplauso al Señor. Salude a alguien que no haya venido con ustedes. Dígale qué bueno que estás aquí. Igualmente damos la bienvenida a los que se conectan por internet. Y como dijo nuestro hermano Alfredo, nuestras oraciones están para las familias que perdieron hoy a alguien en ese tiroteo, creo que fue, o no sé exactamente, escuché un poco las noticias, pero parece que alguien entró a una iglesia y empezó a disparar y hubieron como 30 muertos, algo así, 26 muertos. Digan conmigo: Dios es amor. No es que Dios tenga amor, sino que Dios es amor. Y como les dije en la tarde, Pastor Ana lo dijo hoy en el Wisdom Center y se me hizo un poquito interesante cómo lo presentó. Dios es amor. Su palabra nos dice que si lo aceptamos, si creemos en Él, somos sus hijos. Y en la tarde yo les preguntaba a ustedes, si dos personas mexicanas tienen un hijo, ¿qué es el hijo? Mexicano, ¿no es cierto, hermano? Si dos peruanos tienen un hijo, sale un peruano. Si Dios tiene hijos y Dios es amor, ¿qué somos nosotros? Recuerden, Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, cuando Dios nos hace sus hijos, porque creemos en su palabra, Él espera de nosotros que mostremos el mismo amor hacia nuestros semejantes, de la misma manera en que Él nos amó. ¿Cómo nos amó Dios? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. No mandó a su Hijo a morir por los que lo aceptarían, sino mandó a morir a su Hijo por nosotros, por el mundo, por todos los que vivimos en este mundo. Ya si nosotros lo aceptamos o no,
ya es problema de nosotros. Pero Dios amó de tal manera al mundo, a todo el mundo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando decimos que Dios es amor, lo decimos porque quien dice ser un hijo de Dios, una de las características que tiene es de que ama como su Padre ama. No de que ama a los que lo aman a Él, sino de que ama como Dios amó al mundo. Aunque el mundo no lo aceptó, aunque el mundo no acepta a Dios, Él amó al mundo. De tal manera que envió a su Hijo para que los que crean en Él, y en la tarde lo vimos, al creer en el Señor Jesús, queremos decir que creemos en ¿qué? En su palabra, somos reconocidos como hijos de Dios. Si yo digo ser un hijo de Dios, quiere decir que yo lo acepto y creo en Él. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿Qué significa creer en el Señor Jesús? Quiere decir que creo en su palabra. Cuando yo digo creer en su palabra, significa que lo que la palabra me diga que tengo que hacer, lo voy a hacer. Digan conmigo, lo voy a hacer. Porque esa es una prueba de que creo en la palabra. Así de sencillo. Pastor Arturo, si usted me pregunta a mí, ¿cómo puedo demostrar yo que creo en el Señor? Yo les diría, abre tu Biblia, lee la palabra y empieza a hacer lo que la palabra te dice que debes de hacer. Hemos estado viendo en estos días que una de las cosas que el Señor nos pide es que amemos a nuestra familia, que amemos a los de nuestra iglesia. No, que amemos ¿a quién? A todos. Eso es muy importante que lo entendamos porque si alguien nos ofende, si alguien nos hace un mal, si alguien habla mal de nosotros, Dios no nos autoriza para nosotros odiar a esa persona. Dios nos dice que ámalo, perdónalo. ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Cuántas veces debemos de perdonar? El otro día lo vimos y Pastor Ana hoy también lo tocó eso y me pareció muy interesante cuando dijo, ¿quién fue el que le preguntó? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cómo era Pedro antes? ¿Un santo? Recuerde que cuando el Señor Jesús subió a la barca e hizo la pesca milagrosa, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Que se alejara de él, ¿por qué? Porque era un pecador. Entonces cuando Pedro viene y le dice al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a este que me está haciendo un mal? El Señor Jesús le pudo haber dicho, perdónalo, como yo te perdoné a ti. ¿Ya te olvidaste lo que te perdoné? ¿Ya te olvidaste lo que hiciste antes de que yo viniera a tu vida? Para mí es más que suficiente entender cómo me ha perdonado Dios para yo poder perdonar. Para mí es muy importante reconocer cómo Dios me ha perdonado para de esa manera yo dar el mismo perdón a los que me ofenden. ¿No es fácil? No, no es fácil. Porque muchas veces nuestra condición humana nos impide perdonar como Dios perdonó. Nuestros sentimientos humanos nos hacen difícil el perdonar. Pero Dios, que es nuestro Padre, nos da esa facultad de poder perdonar como Él nos perdonó. ¿Alguien dice amén? De la misma manera nos pide el Señor que amemos como Él nos amó. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Hay personas que no, lo voy a decir porque yo sé que muchos de ustedes lo piensan igual que yo, no merecen mi amor. Pero el amar no es una opción que Dios te da. El amar es una orden de parte de Dios. Amen como yo los he amado a ustedes, sin condiciones, sin pensar en lo que alguien te ha hecho. Simplemente, Arturo, tú ama a los demás, porque de esa manera se va a demostrar en ti, hijo, de quién eres.
Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si solamente amo a los que yo quiero amar. La palabra me dice que ame a todos. Si me acompañan por favor a 1 de Juan 4, del 7 al 21 en la traducción en lenguaje actual. Digan conmigo, debo de amar. Perdón, Isel, primero vamos a ver algo que vimos en la tarde que me propuse leer ahorita antes de entrar. Hechos 16:34, por favor. Para los que no estuvieron en la tarde, leímos esto en la tarde al final de la charla y me gustó mucho esto porque me ayudó a mí a saber cómo debo de vivir, cómo debo de estar, cómo debo de vivir mi vida, pues. Hazle un compare, por favor, dice. No sé si se va a poder ver acá, un compare el 16:34. Está hablando acerca de la historia del carcelero, del que se convirtió después de el testimonio que le dio, ¿quién? Pablo y Silas. Los había llevado a su casa, ¿quién? El carcelero. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Después de que Pablo y Silas no se escaparon de la cárcel, donde habían sido injustamente llevados, y después de que estuvieron cantando y orando al Señor, aunque les había pasado una injusticia, aunque se les había pegado, se les había golpeado, estaban encarcelados, estaban encadenados, ellos adoraban y oraban al Señor, y el carcelero vio eso, y eso fue un testimonio para él. Después del temblor, el terremoto, el carcelero, al ver que no se habían ido, les preguntó, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Ustedes recordarán eso. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree. Digan conmigo, cree. Cree. Cuando yo digo que creo en el Señor Jesús, o sea que creo en su palabra, ¿qué hago? Hago lo que me dice su palabra, ¿no es cierto? Esa es la manera mía de demostrar que creo en el Señor, porque hago lo que su palabra me dice que haga, como por ejemplo, ama a todos, como por ejemplo, perdona, como por ejemplo, no juzgues. Llévense eso hoy en la cabeza. La palabra de Dios nos dice en estos 3 puntos lo que debemos de hacer cuando alguien nos hace un mal. ¿Qué debemos de hacer? Perdonar. Cuando alguien no nos demuestra amor, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Amarlos. Cuando alguien nos hace un mal y nosotros tenemos la oportunidad de, en el Perú dicen rajar de esa persona, no sé cómo dicen en otros países, hablar mal de esa persona, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que no juzguemos. Digan conmigo, esas son características, digan conmigo, esas son características de un hijo de Dios. Ama, perdona, no juzga. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo que acepto al Señor y que creo en Él o en la palabra, y voy a la escritura y veo esas escrituras donde me dicen, perdona, Arturo, a los que te hacen un mal. Arturo, no juzgues a los que te hacen un mal. Arturo, ama a todos como el Señor te amó. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como un hijo de Dios? Amar, perdonar y no juzgar. Así de simple, así de fácil es demostrar hijo de quién soy. Quien no hace esas cosas, no lo puedo considerar yo un hijo de Dios. Pastor Arturo, ¿cómo es eso? Hay gente que hasta ministra y todo. Bueno, no examinemos a nadie, examínate tú mismo. Yo me examino a mí mismo cuando leo estas escrituras. Yo no pienso en nadie más. Yo pienso en mí. Si yo quiero ser bendecido por mi Padre y mi Padre me dice, Arturo, si tú crees en mi palabra, yo te voy a considerar un hijo. Pero el creer, como les dije en la tarde, se nota. El creer se refleja en tu actitud.
¿Cuál es la actitud de una persona que cree en la palabra de Dios? No juzga, ama y perdona, entre algunas otras cosas, pero estamos hoy concentrados en esas tres. Si yo me considero un hijo de Dios, yo digo que soy hijo de Dios, que creo en Él y lo acepto, ¿cómo se demuestra en mí? En que amo a todos, perdono a todos cuantas veces sea y no juzgo a nadie. Dios no nos da la opción de decir, bueno, Arturo, hasta este nivel puedes perdonar, de aquí para arriba ya puedes odiar a la gente. No, nos dice que amemos, que perdonemos, que no juzguemos. Nuevamente les digo, no pensemos en aplicar esto al vecino, a la vecina, a fulano, a mengano, no. Apliquémonos nosotros mismos. ¿Cómo está mi perdón hacia los demás? ¿Cómo está mi amor hacia los demás? ¿Cómo está mi juzgar a los demás? La palabra es bien clara cuando nos dice cómo debemos de actuar en esas áreas. Ahora, ¿por qué les quiero leer esto? Porque esto me dice a mí, ¿cómo debo de vivir yo? ¿Qué es lo que va a pasar en mi vida si creo en la palabra de Dios? El carcelero los había llevado a su casa. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber, ¿qué? Creído en Dios. Los introdujo seguidamente en su casa y les sirvió de comer, y junto con toda su familia celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en su palabra, vives, digan conmigo, en alegría. Si tú vives como si acabaras de chupar un limón con la cara así todo, hay algo que no estás creyendo, hay algo que no estás haciendo. Hay algo de la palabra de Dios que no estás haciendo, no sé qué otra palabra decir, poniendo en práctica. Los introdujo seguidamente en su casa y les sirvió de comer. Y junto con toda su familia celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Y los hizo subir a su casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando tú crees en Dios, querida familia, vives alegre. ¿Por qué? Porque no importa quién te falte, quién te haga algo, quién te moleste, tú perdonas, amas y no juzgas. Y eso causa en ti vivir feliz. ¿Quiénes no son felices? Los que viven amargados, pensando en lo que otros les han hecho. Los que viven amargados porque no pueden perdonar lo que alguien les hizo. El DHH, perdón, Dios habla hoy. Lo llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Mi pregunta para ustedes es hoy, ¿vives contento? Porque si crees en la palabra de Dios, si crees lo que la palabra de Dios dice y lo haces, el resultado es, digan conmigo, el resultado es que vivo feliz, vivo contento. Porque no hay mirada fea o ofensa o nada que me haga salir de mi manera de pensar. Alguien me hace un mal, lo perdono, no me hace daño. Alguien me hace un mal, lo perdono, lo sigo amando, no causa en mí ese malestar que cuando no entiendo que la palabra de Dios me dice que debo de perdonar y amar, causa. Como humanos, cuando alguien nos hace un daño, lo primero que viene a nosotros es que o no,
¿Ustedes viven felices cuando alguien les hace un daño? Cuando alguien les molesta. No. Lo primero que queremos es devolverles el favor, devolverles el daño que nos han hecho. Y eso causa en ti un malestar. Eso causa en ti una amargura. Por eso dice ahí que cuando creyeron en lo que Dios había dicho, cuando creyeron en Dios, vivieron como felices, muy contentos. ¿Cómo vives tú? Digan conmigo, feliz, Pastor Arturo. Eso es la manera en la que debemos de vivir. Felices, porque sabemos quién es nuestro Padre. Sabemos lo que nuestro Padre hace por nosotros. Sabemos que siendo hijos de Dios, no debemos de preocuparnos. Primera de Juan 4, por favor, del 7 al 21 en la traducción en lenguaje actual. Digan conmigo, Dios es amor y como soy hijo de Dios, yo amo. Debemos amarnos, dice ahí. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros. Pastor Arturo, yo no puedo amar a ciertas personas. Yo te entiendo. Yo he pasado por ahí. Pastor Arturo, hay personas que me han hecho tal y tal cosa y yo no puedo amarlos. Pero soy hijo de Dios. A ver, leamos otra vez lo que dice acá. Amados hijos míos, digan conmigo, yo soy hijo de Dios. A ver, 1, 2, 3. Digan, yo creo que hay más de 3 personas. Digan conmigo, yo soy hijo de Dios. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros. Ahí está una orden. Debemos. Digan conmigo, yo debo. Debemos amarnos unos a otros. Y lo primero que nos viene a mente es decir, yo no puedo, Pastor Arturo, amar a ciertas personas. Me hicieron un daño, prefiero no verlos más, prefiero no saber más de esas personas. Debemos amarnos unos a otros, nos da una instrucción. Y luego nos dice, ¿cómo? No porque el amor salga de ti, sino porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el amor viene de Dios. Bien fácil. No te propongas amar a alguien, no te esfuerces por amar a alguien. Simplemente, digan conmigo, simplemente voy a actuar como mi Padre. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, mi amada familia? A través de su palabra. A través de su palabra. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Ah, caray. No quería leer esto, pero ahí está. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, vamos a detenernos un momentito ahí. Si yo digo que acepto a Dios y creo en Dios, por consiguiente soy hijo de Dios. Número 7 me dice, amados hijos míos, me está hablando a sus hijos, digan conmigo, me está hablando a mí. Amados hijos míos, yo debo amar a todos. Debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. No es que yo produzca el amor, sino que al ser hijo de Dios, hay amor en mí. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios.
Pero ¿qué pasa con los que no aman como Dios nos ordena que amemos? Número 8, el que no ama no conoce a Dios. Ahora, vamos a pensar un ratito. ¿Cómo conozco a Dios? La hermana Florencia lo dijo. ¿Cómo conozco a Dios? Digan conmigo, a través de su palabra. Entonces, si yo no conozco la palabra, no conozco a Dios, pues es bien difícil que pueda amar como Dios me pide que ame. ¿Está claro? Yo no puedo decir que soy hijo de Dios e ignorar la palabra, porque el ignorar la palabra me hace perecer. Perecer como pasó Arturo, ¿me va a morir mañana? No. Pero al no amar como Él me pide que deba de amar, no me puedo considerar yo su hijo. Pero Él me dice bien fácil, para que tú ames, tienes que conocer mi palabra. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestra de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, otra vez nos dice, hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Subrayame por favor, Isel, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Dios nos está diciendo, así como yo los he amado a ustedes, hijos míos, mucho ojo por favor, que ahí dice, hijos míos, subrayame hijos míos, Isel, por favor. No dice ustedes los del mundo no, dice hijos míos. Le está hablando a sus hijos. Si tú no conoces la palabra de Dios, no estás en ese grupo de hijos míos. Le está hablando a sus hijos, a los que le obedecen, a los que conocen su palabra. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. No hay nadie que no ame como Dios nos amó, que se pueda llamar hijo de Dios, porque acá nos dice que el que es hijo de Dios ama. ¿Ama a su familia? ¿Ama a sus hermanos? No, ama, digan conmigo, a todos. Número 12. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. ¿Cómo demuestro yo, hijo de quién soy? Digan conmigo, cuando amo a todos. Número 13. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. A todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, caray, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? A ver, creo que hay más de 2 personas aquí. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo sé yo
cómo Jesucristo vivió en este mundo. Por medio de su palabra. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Número 18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Quien ama a todo el mundo no teme. Quien ama como el Señor nos pide que amemos, no tiene temor. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Miren qué interesante que dice acá que si tú amas como el Señor te pide que ames, eso te va a quitar el miedo. ¿Cuántos quieren vivir sin miedo? Acá nos dice cómo. Si tú amas como Dios te amó, si tú amas a tus hermanos y vives tu vida como el Señor Jesús vivió, el amor te quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Número 19. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios, agárrate. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, ¿qué dice ahí? Me encantan los domingos en la tarde porque podemos profundizar en la palabra. Ahora, no es Pastor Arturo que está hablando, es la palabra que se está revelando. A mí me ayuda esto porque yo no puedo decir que, ni siquiera decir que no odio a alguien. O sea, no puedo decir, no lo odio, pero de lejos, o sea, mientras menos lo vea, mucho. No. Como dice Pastor Ana, el que ama no hace daño. Ok. ¿Qué es lo contrario que debes de hacer cuando no haces daño? Hacer un bien. Entonces, si yo me encuentro a alguien quien ya no puedo ni siquiera, el otro día me pasó algo interesante, me estaba en un lugar y llegó alguien que hace tiempo no veíamos que pues han pronunciado su ¿cómo se puede decir? Su rechazo hacia mi persona muy abiertamente. Y yo estaba ahí sentado en el car wash esperando que termine de lavar mi carro y vinieron y justo se sentaron a mi lado. Y muy instantáneamente, sin pensarlo dos veces, sin ni siquiera prepararme para eso, sin planearlo, me paré, lo saludé, le dije Dios te bendiga, qué gusto de verte, tanto tiempo sin verlo. O sea, ni siquiera me acordé por qué no me hablaba con ellos. Pero ¿qué hubiera hecho Arturo Alcalde hace unos años? Me paro, los miro así como diciendo par de apestosos, perdón, y me salgo. Pero el Espíritu Santo que vive en ti te pone en unas situaciones que tú o te corriges o te corriges. O empiezas a actuar como su hijo o empiezas a actuar como su hijo. No tienes de otra. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde me quedé, dice él? 20. Si decimos que amamos a Dios, y ahorita me acordé de eso porque yo no me puedo parar acá y decir yo amo a Dios en la alabanza, alzar mis manos y decir, Dios mío, te amo. Y encontrarme con alguien en la calle a quien no veo hace tiempo, pero yo sé que cuando se apartaron de mi vida, hablaron muy mal de mí. Y tratarlos mal. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no vemos, a quien no podemos ver. Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros.
¿Cómo dice el 21 en otra traducción, Giselle? ¿Así dice, ámense unos a otros o amen a todos o cómo dice? Es que no tengo la pantalla acá. Su hermano. Ok. Entonces, ¿cómo debo de ser yo? Digan conmigo, como es mi Padre. Debo de amar para demostrar que mi Padre es Dios, para demostrar que Dios es mi Padre y que yo soy hijo de Dios. Debo de amar a todos. Efesios 5, del 1 al 2, por favor, en la palabra de Dios para todos. Porque si yo soy hijo de Dios, me debo de comportar como se comporta mi Padre. Por lógica, mi querida familia. Si yo digo ser hijo de Dios y Dios es amor, ¿qué debo yo de demostrar con mi actitud? Amor. Así que sean imitadores de ¿quién? Ay, ay, ay. ¿Dios es qué? ¿A quién amó Dios? Si yo soy hijo de Dios, y Dios me dice que sea imitador de Él, y Dios me dice en su palabra que Él amó al mundo, y yo creo en lo que dice la palabra, ¿qué es lo que voy a hacer? Amar a los que me traten bien nada más. Amar a los que hagan algo por mí. Amar a los que me den algo. No. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. No sé por qué puse acá compare. A ver, dame un compare. Pero es que es 1 y 2, ¿no es cierto? O dame en otra traducción, a ver. A ver esa. Ustedes, digan conmigo, yo. Digan así, yo. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás. Digan conmigo, voy a tratar. A partir de hoy, digan conmigo, voy a tratar. Otra traducción, por favor. Mi mamá, voy a tratar. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden, anden en amor. ¿Cómo ando en amor? Siempre voy caminando en amor. No es un momento en el día, no es que me preparo, voy a llegar a mi casa después de trabajar, voy a llegar amando, no. Dice anden en amor. Se quiere decir que las 24 horas del día, el amor que Dios ha puesto en ti, no el amor que tú provocas, no el amor que te nace, sino el amor que ha sido derramado por Dios en ti, se nota. Porque tú andas en amor. Andas en el amor que Dios ha puesto en ti. Otra traducción, por favor. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor. De la misma manera que Cristo nos amó. No nos dice que amemos a los que, otra vez, y quiero que hoy se vayan con eso, no nos dice que amemos a los que nos traten bien, a los que nos hagan un bien, a los que nos traten bien. Dice que amemos ¿a quién? A todos, que andemos en amor, donde estemos, donde vayamos, donde lleguemos, se note el amor de Dios en nosotros.
Ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Dame otra traducción, por favor, Itzel. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, cuando yo veo a alguien que dice que es hijo de Dios, debo de ver esto. Y otra vez, no se lo apliquen al vecino o a la vecina, aplíquenselo ustedes mismos. Si yo digo ser un hijo de Dios, esto debe de verse en mí. Eso debe de verse en mí. Eso debe de reflejarse en mí. Que la gente te vea y diga, ah, caray, esta persona es muy cariñosa, muy amorosa. Es un amor. Qué bien trata, qué bien habla, qué bien se comporta. No que llegues a abrazar y a besar a todo el mundo, o sea, cuidado porque de repente te botan del trabajo, pero ese es acoso. Que se note que tú amas a la gente. Otra traducción para terminar. Imiten pues a Dios como hijos amados. Condúzcanse en amor. Anden en amor. Condúzcanse en amor. Sean amorosos pues. Edson dice, mañana llego a mi trabajo y voy a ser amoroso con todas mis compañeras de trabajo. No, hijo. Hay otras maneras de demostrar el amor. Lo que pasa es que muchas veces encuadramos el amor en besos, abrazos, apapachos y no, el amor es no hacer daño. No hacer daño es amor. No que mañana llegues, hijo, y le des un apapacho y un beso a todos. No, no, no. El amor es no hacer daño. Otra traducción porque la gente está a gusto con lo que estamos leyendo. A mí me ayuda mucho esto, hermanos, porque para mí, en este momento de mi vida, es muy difícil amar a todo el mundo. Pero cuando leo la palabra de Dios y yo digo que soy hijo de Dios, por lo consiguiente debo de actuar como la palabra de Dios me dice que actúe, ¿qué otra cosa me queda? Borrar esto en mi Biblia, arrancar esa hoja en la Biblia y decir, no, esto no, no. Así que sean imitadores de Dios. Debo de imitar a Dios. Digan conmigo, debo de imitar a Dios. Pues ustedes son sus hijos amados. El imitar a Dios, el procurar comportarme como Dios, el seguir los pasos de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, me asegura ser un hijo amado por Él. Ahora, cuando ustedes tienen un hijo amado, ¿qué le quieren dar a su hijo amado? Todo. Todo. Me da mucha risa el día en la mañana y esto es un paréntesis. Raquelita se quedó en la casa porque está un poquito afiebrada. Pero ya me estaba alistando yo para venir a la iglesia y la iba a dejar ella con la hermana Dulce. Y me estaba cambiando y le digo, Raquelita, sube, porque yo estaba arriba en la recámara de arriba. Tenemos una recámara. Le digo, Raquelita, sube. Raquelita sube. Le digo, hija, súbete encima de la silla. Y Raquelita se subió encima de la silla. Y el Espíritu Santo me dijo, así como obedecen, así deberían obedecer ustedes. Cuando yo te diga, haz esto, haz algo, hazlo, sin preguntar, sin decirme por qué. Se paró ahí y le dije, hija, arréglame la corbata porque ya me voy. Pero en ese momento yo le dije, Raquel, súbete, no me preguntó, ¿y para qué? ¿Y qué quieres que haga? ¿Y para qué me quieres que suba ahí? No le dije yo, súbete para que me arregles la corbata, nada más dije, Raquelita, ven, súbete ahí. Me subo a la silla y se paró en la silla. Una manera de obedecer, una manera de ni siquiera preguntarme para qué, papá, o qué vas a hacer, o qué quieres que haga, nada. Y el Espíritu Santo me dijo, si así me obedecieran cuando yo les digo, amen, perdonen, no juzguen, sin preguntar, sin poner peros, sin decir, pero Señor, ¿por qué voy a perdonarlo si Él no se merece que lo perdone? ¿Por qué lo voy a amar si Él no se merece que lo ame? Lo quiero juzgar porque Él me está juzgando a mí. ¿Por qué actuamos así? Otra más, Ixelita. Sed, en fin, imitadores de Dios, como hijos amados. Y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación.
¿Qué será hablar? Dame una que se entienda para terminar ya, para irnos. Haceos pues imitadores de Dios como hijos amados y caminad en amor. No que ames cuando te convenga, no de que ames cuando mejor se te acomode. Digan conmigo, yo debo de caminar en amor. ¿Qué quiere decir eso? Que las 24 horas del día, nuestro deber es imitar a nuestro Padre y caminar en amor, el amor que Él nos da. ¿Alguien dice amén? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más el estudiar tu palabra, Señor, el poder alimentarnos de tu palabra, el poder convencernos cada día más a través de tu palabra, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Y esta noche, Señor, te damos las gracias porque nos permites una vez más venir a tu presencia, no con las manos vacías, Señor, sino con algo hermoso para ti. Algo de lo tanto que tú nos das, Señor. Padre, de esta manera te demostramos que no ponemos primero a nuestros cheques, a nuestras cuentas, a nuestros trabajos, sino a ti, Señor. Tú eres quien suple nuestras necesidades. Tú eres el que provee para nuestras necesidades, Señor. Y en este momento, como tu palabra nos lo pide, traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas, para de esa manera estar en pacto contigo, Señor, y para que tú puedas ponernos a prueba y probar que tu palabra es verdadera, Señor. Te damos gracias, Padre, porque declaramos que lo que hoy sembremos tú lo multiplicarás. Declaramos que nuestros diezmos abrirán las ventanas de los cielos y tú derramarás abundantemente sobre nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, si nos ayudan los sugieres con los sobres, y cuando ustedes estén listos pueden pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas. Señor, por nuestras ofrendas. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No sé si antes recordarles que este martes estará Pastor Ana nuevamente con nosotros. Y el jueves 23 de este mes vamos a tener nuestro servicio especial de Acción de Gracias. Va a ser servicio con alabanza, adoración y cena. De 6:30 a 8 de la noche, no nos vamos a extender. Va a ser como un servicio regular, pero lo vamos a dividir en dos secciones. Concierto, sí, vamos a comer uvas y raíces. Va a haber concierto y comida. O sea, si están interesados, por favor, apúntense con la hermana Susan para ver qué es lo que vamos a tener por esa noche. Y por favor, si no tienen un lugar donde estar, si pueden venir a acompañarnos, sería muy bonito. Y si solamente quieren venir a lo que es el concierto y después retirarse para estar con sus familias, lo entendemos. Pero ese día, que es un día especial, ¿23 es Thanksgiving o es un día antes? ¿El mismo 23 es Thanksgiving? Ok. Entonces, si usted tiene ya planes, está bien, nada más acompáñenos para el servicio de las 6:30, que va a ser alabanza, un concierto. Y si no,
Si usted quiere quedarse con nosotros, tener cena con nosotros y compartir con la familia, pues sean bienvenidos. Nada más apúntense con la hermana Susan para saber qué es lo que se está necesitando. ¿Alguien dice amén? Vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente, por cada familia representada, Señor. Porque tu palabra que ha llegado a cada persona en este servicio logra en ellos ese cambio, Señor. Tu palabra dice que perecemos por falta de conocimiento, y esta noche nos vamos conociendo lo que